Buenas tardes, jóvenes. Con la clase de hoy terminamos el módulo 1, que es lo referente a las raíces literarias del país del Quetzal, Guatemala. Ya hemos abordado en el lapso de este mes y medio, 2 meses que llevamos con nuestras clases sobre las características de esa literatura precolombina, esa literatura en la que todavía no existía una escritura formal, una literatura que se basaba netamente en la tradición oral y que fue plasmándose poco a poco, ya a través de la conquista, en una escritura pues como la que hoy conocemos. Para rematar este módulo vamos a platicar sobre los libros fundacionales. Los libros fundacionales son los libros matrices, los libros que le han dado fuerza a la historia y a la esencia de nuestro origen guatemalteco. Ya los hemos platicado, ya los hemos vivido, ya hemos leído acerca de estos textos fabulosos que nos transportan a otra época, con otro pensar, con otra cosmovisión. Entre esos textos sobresale el Popol Vuh, el cual no nos adentramos mucho porque es el más conocido, es el que ustedes han visto probablemente en diversificado e incluso en primaria, porque hay muchos libros para niños, para jóvenes, libros coloridos, libros con cómics que hacen más fácil el entendimiento de este libro. Tenemos el Rabinalachi, que a todas luces es un texto fabuloso, que ustedes ya lo conocieron, ya lo vivieron, lo experimentaron a través del video que fueron realizando y que les quedó muy bien, por cierto, ¿verdad? Ya les comenté cómo lo he calificado y cómo vi el esfuerzo que realizó cada uno de ustedes. Y como tercer libro fundacional tenemos el Memorial de Solola. De este sí no abarcamos mucho, ya el tiempo no nos lo permite, pero el memorial, como su nombre lo indica, es memorias. El memorial nos remonta a la historia, a la memoria de lo que ya sucedió, la historia de los cachiqueles. Los dos primeros textos son maya quiché, mientras que el tercer texto es ya cachiquel. Entonces, al platicar de estos tres textos, podemos ver que el Popol Vuh está dividido en tres partes. Una parte, la más fabulosa, la más interesante, la que más motiva nuestra imaginación, es la de la mitología. Esa parte donde también tenemos la cosmogonía. Realmente es un libro cosmogónico. Ya dijimos que la cosmogonía es la forma de creer en la cual se creó el universo y se creó el mundo. Pues los mayas nos trasladan sus ideas de cómo pensaron que fue creada la naturaleza, cómo pensaron que fue creado el hombre, cómo primero incluso se hizo un hombre de palo, el cual no respondía a las necesidades de los dioses, porque esto vamos a ver siempre en la mitología, ¿verdad? Que el hombre es sujeto, es muñeco, es un utensilio, un instrumento de los dioses. Los dioses lo usan para sus fines muy particulares y muy especiales. Entonces los dioses mayas querían que los alabaran y los adoraran, y los hombres de palo pues no cumplían esa función. Y así va contando, va relatando hasta encontrar a los hombres hechos de maíz, hombres de maíz, ¿verdad? Entonces, luego nos narra el amor a la naturaleza, la segunda parte que nos habla de los semidioses, esos gemelos que
van contando sus historias y de los papás también, de los gemelos, cómo nacieron, cómo fue la vida en el inframundo, cómo ha sido la vida en ese Xibalbá, como se conoce de acuerdo al lenguaje mayense. Total de que el libro es fantástico, fantasioso, lleno de imaginación, pero nos transporta a ese mundo de la naturaleza, a ese mundo en el cual los mayas tenían puesta una fe, una esperanza, y sabían que todos formamos parte de ese cosmos, de esa integralidad, y todos nos movemos en un mismo espacio, por lo que nos necesitamos unos de otros. El Rabinalachi ya no tengo yo más que explicarlo, porque pues ha sido fabulosa la experiencia que hemos tenido. Ahora ya sabemos que pertenece al género dramático, que es una danza y que milagrosamente resistió a los embates de la conquista, a los embates de los españoles y de la religión católica, y pudo clandestinamente pasarse, quedar hasta llegar a ser descubierta nuevamente y ponerse en práctica. Esa era una de las preguntas de la comprobación de lectura, ¿verdad? Que muchos no contestaron bien. Solo contestaron quién lo había traducido al francés alrededor del año 1856, pero no escribieron por qué es que el Rabinalachi había estado en la clandestinidad. Y obviamente estaba escondido, estaba oculto, porque si caía en manos de los sacerdotes, de los religiosos o de cualquier español, era motivo para que lo quemaran. Y si los indígenas lo bailaban y lo dramatizaban como se hace actualmente en público, corrían el riesgo de que los asesinaran, que los mataran cruelmente, porque no estaba de acuerdo a la ideología de ese momento. Entonces, es parte interesante de este texto, de esta danza, la danza del Tum, como también se le conoce, y luego el memorial de Sololá, que ya nos lleva justamente a Atitlán y que se conoce también como memorial de Tecpan-Atitlán, en el cual nos transporta al período exacto de la conquista y posterior, con algún lenguaje pues diferente. Les recuerdo que los tres textos, todos los textos que encontremos de la época precolombina van a costar un poco su lectura, va a costar un poco entenderlo, porque fue escrito con otra cosmovisión, que ya dijimos, la cosmovisión es la forma de ver el mundo, la forma de ver la sociedad, la forma de ver los valores. Entonces era una forma muy diferente a lo que nosotros conocemos, ya manoseados por la cultura griega, por la cultura romana, por la cultura española e incluso por la cultura arábiga, porque cuando nos conquistaron, pues los españoles recién habían sido conquistados por los árabes, ¿verdad? Entonces tenemos toda esa mezcla de culturas, toda esa mezcla de conocimiento, y ya está mezclado todo totalmente. Entonces, sí, nuestra manera de pensar ha cambiado mucho a la manera de pensar que tenían los grupos mayenses que existían en aquel tiempo. Los mayas también tenían una sincronía, una unión con los colores. Por ejemplo, ellos eran muy amantes del rojo, del amarillo, del blanco, del negro, porque esos colores justamente son los colores con los cuales se produce la mazorca del maíz en Guatemala. Nosotros miramos nuestras tortillas de maíz amarillo y es las que más usamos, pero realmente en todo el país hay maíz negro, hay maíz rojo y hay blanco. Entonces ellos hacían esa mezcla de esos colores del maíz y le asignaron un color a cada uno de los puntos cardinales, y es así como ahora en las ceremonias mayas
no puede faltar ese simbolismo de los colores con las velas de un color cada una, y no puede faltar la dirección hacia cada uno de los puntos cardinales en los cuales se va haciendo la idea de ese cosmos que nos rodea y del cual formamos parte. El Memorial de Sololá sí tiene autores, contrario al Popol Vuh y al Rabinal, que los tenemos anónimos, porque recordemos que en ese tiempo no importaba tener el nombre de la persona que había escrito, pero el Memorial de Sololá ya contamos con nombres que son Francisco Hernández y Francisco Díaz. Así es de que eso era solo para recapitular y cerrar el bloque de la literatura precolombina, y ahora, después de su examen que toca la próxima semana, pues ya ustedes y nosotros conmigo iremos abordando el tema de la literatura durante la Capitanía General de Guatemala, cómo fue desarrollándose esa cultura, esa literatura, cómo fuimos adoptando todo el simbolismo y todas las creencias, por supuesto que a la fuerza, ¿verdad? Porque todo lo que aprendimos aquí fue con base en la espada y la cruz. Entonces, todo fue obligado, pero a pesar de que fue obligado, fuimos adoptando situaciones propias, fuimos creando cosas propias que nos identifican como guatemaltecos, y fue la base de la literatura que tenemos en la actualidad. Así es de que ya no les hablo más de la literatura colonial, porque ya ese es el tema del próximo módulo y lo estaremos viendo más adelante. Así que les deseo lo mejor y que tengan muchos éxitos y se ganen los 10 puntos de su examen parcial.